La siguiente historia fue obtenida del libro de Antonio Velasco, El Círculo Negro, y narra la historia de una supuesta sociedad secreta en México, responsable de mantener la estabilidad política después de la revolución, valiéndose de todo tipo de acciones para lograrlo. La historia inicia en abril del año 2001, cuando Antonio Velasco, el autor de la obra, recibió una visita en su oficina. Se trataba de un sacerdote jesuita que no se identificó, quien venía a ofrecerle un trato. Vengo a cumplir el encargo de un hombre próximo a morir. Se trata de alguien que fue un importante personaje en el mundo de la política y que antes de dejar este mundo está dispuesto a darle a conocer a usted, en su calidad de historiador y escritor, todos los secretos que guarda, con la única condición de que nunca revele su identidad. El historiador aceptó, y media hora después, un elegante automóvil conducido por un reservado chofer lo condujo hasta una enorme residencia, donde se encontraba el misterioso desahuciado. Cuando se encontró de frente con el que a todas luces era un hombre moribundo, lo reconoció de inmediato, un vetusto político que había ocupado destacados puestos públicos durante toda su carrera y que ahora se encontraba, sin duda, en sus últimos días de vida, quien a pesar de su lastimosa apariencia aún reflejaba una enorme lucidez. Iré al grano, dijo. Con la llegada de Fox a la presidencia finalizó un ciclo en la historia de México y ya no sé a dónde irá a parar este país. Si usted acepta escribir mis testimonios políticos sin mencionar mi identidad, le revelaré todos los secretos que conozco. El historiador aceptó y a partir de entonces se reunió todos los días con el anciano. El moribundo inició su relato. Porfirio Díaz encontró la única forma efectiva de gobernar México, a través de una monarquía absoluta disfrazada con ropajes republicanos, pero falló al basarlo exclusivamente en su persona, cuando debió crear un sistema político institucional. Los que creamos el sistema político mexicano nunca olvidamos esa lección. El mismo error fue cometido por Madero, Carranza, Huerta y por Álvaro Obregón, y se hubiera seguido un ciclo infinito de caudillo-revolución de no haber sido por el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, quien durante su mandato lucubró la creación de un partido político. Para conseguir un poder real, debía quitárselo a las dos instituciones que realmente regían en México, la Iglesia y el Ejército. Calles dio origen a la Guerra Cristera, ganándose la lealtad de la mayor parte de generales del país, y con la muerte de Obregón cuando pretendía reelegirse, consiguió el poder absoluto del ejército. Una vez conseguido, pudo materializar su partido político, con lo que México dejó de ser un país de caudillos para ser una nación de instituciones. Desde entonces las elecciones políticas se deciden dentro de los partidos políticos, y no en los campos de batalla. Con los años, el partido fue tomando fuerza y fue Lázaro Cárdenas quien logró consolidarlo definitivamente, de tal forma que en las elecciones siguientes, entre Ávila Camacho y el general Almazán, de manera evidente resultó ganador Almazán, pero el partido no le permitió tomar la presidencia y también le fue imposible iniciar una revolución. A la par de esto, un grupo de 5 políticos influyentes y anónimos formó el Círculo Negro, una sociedad secreta que sería la dueña de los hilos del poder en México, pero que sexenio tras sexenio prestaría estos hilos al que fuera elegido como presidente. Esta organización se aseguraría de que ningún presidente intentara reelegirse o colocar un sucesor manipulable para conservar el poder, pues de intentarlo, el círculo lo detendría de una manera u otra. El Círculo Negro también creó una nueva constitución política mexicana, paralela a la que todos conocemos, emanada en 1917, y que según el anciano, se trata de la constitución real que rige al país, y que se mantiene oculta a los mexicanos, cuyo contenido aparece ahora en pantalla. Algunos de los logros del círculo resultaron evidentes en los años siguientes. Gracias a la estabilidad conseguida desde 1940, el presidente ya no fue un militar, sino un civil. Se aceleró la industrialización del país, se construyeron carreteras, presas, hospitales, escuelas y todo tipo de obras públicas con visión a futuro, como ciudad universitaria. Una época espléndida que ofreció trabajo para todos.
Sin embargo, algunos presidentes, como fue el caso de Miguel Alemán, intentaron reelegirse, y el círculo le recordó de manera poco sutil que eso no se iba a permitir. En el caso de Adolfo Ruiz Cortines, es casi seguro que perdiera la presidencia ante el general Enríquez Guzmán, quien al saberse ganador, realizó una fiesta en la Alameda Central de la Ciudad de México, que fue violentamente reprimida por las autoridades. Después de 1958, México vivió una explosión demográfica sin precedentes en ninguna parte del mundo. Se incrementó el desarrollo económico, creció la clase media, se implementó la educación gratuita en todos los niveles, aunque también se hicieron fortunas al amparo del poder, y los opositores fueron reprimidos o encarcelados. El anciano asegura que fue gracias al Círculo Negro que el país pudo mantener la estabilidad, pues para entonces México era similar a las repúblicas africanas en cuanto a crecimiento demográfico, subdesarrollo y variedad de etnias, pero que casi todas estas naciones africanas terminaron cayendo en la anarquía, hambrunas e incesantes revoluciones y conflictos internos. Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se sostuvo el crecimiento económico, pero el Círculo Negro permitió la represión del 68, al sentir que peligraba el sistema político. Nunca más el PRI volvería a tener tanto poder como antes de ese día, iniciando el declive del sistema. El siguiente descalabro fueron los 12 años de derroche que llevaron al país a la quiebra y lo convirtieron en rehén de los organismos internacionales. El paso final al abismo, según el anciano, fue la implantación del neoliberalismo. Esta sociedad secreta también estuvo detrás de otros sucesos ya olvidados a estas alturas, como los explosivos en el avión del licenciado Bonfil. Para 1985, 2 de los 5 integrantes del círculo murieron, y a petición de los otros miembros de la sociedad no fueron sustituidos, pues comprendían que su ciclo estaba por terminar. Algunas de sus últimas acciones fue hacer que en la presidencia de 1988 resultara electo Carlos Salinas, quien según el anciano, en las elecciones había quedado en el lejano tercer lugar, ganando después de una misteriosa caída de sistema. Iniciando el sexenio de Salinas, murió otro de los miembros del círculo, dejándolo solo con 2 integrantes de avanzada edad, que poco podían hacer. Sin embargo, al ser esta información desconocida, se le siguieron atribuyendo otros sucesos como el levantamiento en Chiapas del subcomandante Marcos y el ataque al candidato Colosio, con lo que aún pudieron mantener algunos años el poder. El círculo se cerró finalmente en 1998, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y el control de la Ciudad de México, dando inicio a un nuevo ciclo. El anciano fallecería 2 días después de terminar su relato, que quedó registrado con todo detalle en el libro El Círculo Negro. ¿Sería toda su historia solo la alucinación de una mente desahuciada? ¿O es que en realidad existió esta sociedad secreta que determinó el destino de México? Muchas gracias a Sander Coolest por sugerir el presente video. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.